Buenas noches, mi nombre es Marcos Flores Morales y hoy voy a hablar sobre el tema de la mutación. Bueno, vamos a empezar la exposición con una breve definición de lo que es la mutación. Y pues la mutación consiste en una alteración o cambio en la información genética de un ser vivo. Esta se da la mayoría de veces esta mutación se da por contacto con unos otros organismos llamados mutágenos que van a producir de cambios en las características de un ser vivo, y esta se puede transmitir o heredar a la descendencia. Una, como se venía hablando aquí, una mutación pues se da en lo que es el cambio eh, del código genético. Pues bueno, una mutación genética es cuando ocurre un cambio en uno o más genes. Pero, ¿qué es un gen? Bueno, pues los genes o un gen son trozos pequeños de ADN. Estos pequeños trozos son muy importantes dentro de la estructura del ADN, ya que estos contienen ciertos rasgos que se desarrollarán en nuestro cuerpo a lo largo de nuestra vida, o pues al nacer también. Estos rasgos pueden ser el color del cabello, la altura, el tipo de cuerpo y otras características que se da en un individuo o un ser vivo. Bueno, como habíamos visto, la mutación se da muchas veces al contacto con los mutágenos, pero también, ¿qué es un mutágeno? Pues un mutágeno es un agente físico, químico o biológico que altera o cambia la información genética de un organismo. Es decir, el ADN lo altera o llega a como moverlo. Esto incrementa la frecuencia de mutaciones por encima del nivel natural. Esta incrementación o esta información se refiere a que muchas veces los mutágenos tienden a alterar ciertas partes o rasgos de una especie o de un animal, que tiende a ser más de lo normal. Por eso el mutágeno hace esto encima del nivel natural, ya que al ser encima del nivel natural se considera algo que es no muy normal o anormal en una especie. Como por ejemplo, pues se han dado casos de animales que llegan a tener dos cabezas o alguna deformidad muy extraña. Y esto es a lo que se refiere con encima del nivel natural. Dado otro punto de la mutación es que estos se pueden heredar a la descendencia de alguna especie. Como vemos aquí en el ejemplo, eh, algunos animales de la misma especie tienden a mutar, como ya vimos aquí, a ciertos rasgos que pueden ser el cabello o la altura o el tipo de cuerpo de algún ser vivo. Pero en este caso, el ejemplo de los pájaros, pues son plumas. Y pues aquí se ve que cada individuo tiene un cambio de color debido a la mutación o alguna mutación que se le dio durante su proceso de creación. Y pues como vemos aquí, algunos tienen combinación de dos colores, como por ejemplo amarillo con gris. Y esto se debe a que, pues, dentro de la descendencia, al tener código genético de la madre y el padre, si uno de ellos dos tenía alguna mutación en el código genético, pues saldrá de la misma manera o pues de una diferente manera. Bueno, siguiendo con el tema de la mutación, aquí se explicará cómo pueden surgir. Y pues las mutaciones genéticas surgen al producirse lesiones en el ADN, y estas tienden a no repararse, ya que tienen un cambio o algún daño irremediable. Esto será debido a errores en la replicación del ADN o al ocurrir un daño en consecuencia de factores endógenos o exógenos. Bueno, aquí lo primero es que, pues como ya habíamos visto, la replicación del ADN es muy importante, ya que al ser formado de... Ay, disculpen. Al ser al darse una replicación del ADN, esta debe de cumplir con ciertas normas que se deben dar para que pues se dé la buena replicación del ADN y no ocurra algún desastre o alguna alteración, como ya vimos que puede ser la mutación.
Bueno, ya que vimos los errores o este punto de la replicación del ADN al ser al darse una mala replicación, vamos a lo siguiente que es el concepto de un factor endógeno y un factor exógeno. Bueno, primero, estos dos factores tienden a contribuir a lo que es la mutación, ya que la mutación puede proceder o venir de uno de estos dos factores. El primer factor que vamos a hablar es el factor endógeno. Este factor se produce en el interior del organismo o de las células. Y bueno, lo que aquí se trata de decir es que la mutación puede surgir como consecuencia como ya vimos aquí, dentro de un ser vivo, ya que durante un proceso pues como por ejemplo la replicación del ADN, este puede darse mal y pues aquí es un ejemplo de factor endógeno, ya que se produce en el interior de un organismo de la célula, como pues ya vimos la mala replicación del ADN. Y el siguiente factor es el factor exógeno. El factor exógeno, pues son esos factores que se producen fuera del individuo, es decir, que provienen del exterior o de algún entorno que lo rodea. Y pues bueno, aquí ya solo dice que vienen de afuera hacia adentro, como ya habíamos dicho. Estos factores pueden darse de diferentes maneras, ya que pueden provenir del aire o de algún consumo de alguna sustancia tóxica o algún alimento que esté pues así, pues de diferentes maneras. O sea, no solo puede ser del alimento, así puede provenir de muchas maneras. Como por ejemplo, un ejemplo como de este puede ser al experimentar con animales, ya que estos inyectarles como ciertas sustancias que se usan para la prueba de algunos como productos y así, estos tienden a experimentar cambios que pueden ser negativos, como pues normalmente son negativos y rara vez se dan cosas positivas. Bueno, vamos a hablar ahora de la mutación, pero un poco de su origen y cómo fue que se presentó. Y bueno, en 1901 el científico Hugo de Vries dio la definición de la mutación según de sus teorías y todo lo que ha planteado. El científico holandés de Vries sostenía que las mutaciones que se producen son perjudiciales y que los organismos menos aptos son eliminados por selección natural. Y si la mutación es útil, las especies en forma inesperada pues, y casual seguirán un nuevo rumbo evolutivo. Esto era lo que planteaba el científico tras su tema o vista de la mutación. Y para él las mutaciones eran alteraciones que aparecen bruscamente en uno o varios individuos de una misma especie, que afectan el genotipo y no obedecen a las normas de las variaciones. Bueno, este es un punto en el que puede ser cierto, en el que es cierto ya que las mutaciones tienden a alterar y no seguir el orden en el que se da una réplica de ADN. Y pues bueno, lo que hizo este científico fue que para reforzar su teoría hizo un experimento en el cual usaba unas plantas de nombre Oenotera lamarckiana. Esta la cultivó él en su jardín experimental para llevar un poco a cabo su teoría y obtener respuestas. Durante su experimento se pudieron dar ciertas observaciones, entre estas fueron la observación de 15 mutaciones que se diferencian entre sí por ciertas características. Como ya vimos, la mutación, al ser un cambio en el ADN, tiende a cambiar ciertas cosas de un ser vivo. En este caso, como eran plantas, pues hubo cambios en las hojas, las flores y las semillas. Esto hizo que aparecieran nuevas especies, ya que al tener rasgos distintivos no se puede considerar de una misma. Algo que pasó fue que con el paso de los años las formulaciones de este científico fueron consideradas, se fueron valoradas y consideradas de cierta manera pues erróneas ya más adelante, ya que se dio un estudio más a fondo y pues que permitían obtener más respuestas o más ideas de cómo podría surgir la mutación o cómo podría darse este tema del cambio de la mutación.
Bueno, ahora vamos a hablar de lo que son los tipos de mutaciones. Los tipos de mutaciones pueden ser la mutación molecular, la mutación cromosómica y la mutación genómica. Bueno, vamos a empezar con la explicación de uno de los primeros y es la mutación molecular. Estas mutaciones se dan en la secuencia de ADN y puede llevar a la sustitución de aminoácidos en las proteínas resultantes. Estas describen un cambio en un solo nucleótido del ADN, de tal manera que un nucleótido puede cambiar a otro nucleótido, o se puede eliminar, o se puede insertar en el ADN. Es decir, que pues pueden surgir una de estas causas que se puede dar una mutación molecular. Bueno, siguiendo con la mutación, con los tipos de mutaciones, vamos a hablar de la mutación cromosómica. La mutación cromosómica se da más en los cromosomas, que por su nombre, obviamente su nombre lo dice. Bueno, esta mutación afecta a un segmento del cromosoma que por lo tanto afecta su estructura, es decir, su estructura tiende a deformarse. Estas mutaciones pueden ocurrir porque grandes fragmentos se pierden o porque se duplican o cambian de lugar dentro del cromosoma. Todas estas causas pueden contribuir a que se dé una mutación cromosómica. Estos se deben a errores durante la gametogénesis o durante las primeras divisiones del cigoto, que son como que ahí es donde se producen los cromosomas. En el primer caso, que es la gametogénesis, la anomalía estará presente en todas las líneas celulares del individuo, mientras que cuando la anomalía se produce en el cigoto, puede dar lugar a un mosaicismo, que es que se revuelven todos los cromosomas y se mezclan con otros elementos que permanecen ahí en el cigoto. Bueno, ahora vamos a hablar, y como un ejemplo, pues aquí vemos que en la imagen que cómo se da el cambio de esto, de la estructura de los cromosomas, que se da una desigualdad de pues sí, una desigualdad en la estructura del cromosoma. Ahora pasamos a la mutación genómica. Estas mutaciones son aquellas modificaciones que producen un cambio en el número de cromosomas, es decir, los que ya vemos en esta foto, que es este. Bueno, aquí se suele producir un reparto desigual de cromosomas durante la meiosis, en la formación de gametos. La meiosis, pues ya como vimos, es una fase del ciclo celular que se da durante la división de la célula. Y pues aquí es muy importante ya que los gametos, bueno, los cromosomas, aquí donde como dice se da un reparto desigual, es decir que se da un desbalance y por lo tanto pues queda así todo revuelto, desigual y así. De forma que unos gametos quedan con cromosomas de más y otros con cromosomas menos. Esta es una anomalía que se da en la mutación genómica. Y pues bueno, como ya habíamos visto, cuando las células se dividen en el ciclo celular, pues se reparten los cromosomas con una medida igual. Lo que no debe pasar aquí es que se dé este reparto desigual que da lugar a la mutación genómica. Y bien, ahora vamos a hablar de los tipos de daños del ADN que causan la mutación. El primer tipo de daño del ADN es la despurinización. Aquí se produce la rotura de un enlace glucosídico entre el azúcar y la base nitrogenada a la que está unida. Con lo consiguiente se da la pérdida de una adenina y de una guanina. La adenina es prácticamente una base, un elemento que sirve como base para la replicación del ADN y que contribuye a su estructura, al igual que la guanina que tiene la misma función que una adenina. La adenina y la guanina forman parte de uno de los cuatro elementos que ayudan que sirven como base para la estructura del ADN. Muy bien, aquí seguimos con la desanimación. La desanimación consiste en la pérdida de grupos amino. La citosina por desanimación se convierte en un uracilo. Este es un elemento que se da por la desanimación y que no forma parte del ADN ya que no tiene ninguna función específica ahí. Para esta ocasión en la que se da el uracilo, existe una enzima llamada glucosidasa de uracilo. Esta se encarga de detectar la presencia del
uracilo en el ADN y retirarlo. Y al retirar el uracilo se produce una sede apirimidínica. Pues como vemos aquí, en esta desanimación pues se da el uracilo, que es una base no deseada, y pues que para esto existe la enzima llamada glucosidasa de uracilo. Como ya hemos visto anteriormente, existen muchas células o componentes que ayudan a la regulación y a administrar el buen mecanismo de ciertas funciones. Entre ellas pues está el ciclo celular, la repartición de ciertas sustancias y otras cosas. Y pues aquí no es la excepción, ya que vemos que hay una enzima llamada glucosidasa de uracilo. Y bueno, esto ha sido todo de la exposición de la mutación, y ahora pasaremos con las preguntas. Las preguntas son las siguientes: ¿qué ocurre en una mutación genética? ¿Qué factores pueden llevar consigo una mutación en un ser vivo? ¿Cómo se llama el agente de condiciones biológicas, físicas o químicas que puede alterar la información genética de un organismo? Menciona 3 tipos de mutaciones y cuáles son los daños en el ADN que causan la mutación. Y bueno, esto ha sido todo y espero que les haya servido y muchas gracias.